Ser podcast. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Tenemos con nosotros, Ramón, ahora a una invitada con la que teníamos muchas ganas de hablar desde hace tiempo. Desde muy joven quiso dedicarse a la defensa de los derechos humanos, quería justicia para los que sufrían en su país y ha dedicado su vida al reporterismo, a un periodismo que denuncia atrocidades contra vidas y contra cuerpos de miles de mujeres y de niñas. Esa batalla la ha llevado a enfrentarse a sicarios, a un gobierno que avala la impunidad, pero no la van a callar, va a seguir con su lucha. Si quieres, Ramón, preséntanos a la invitada. Pues es una joven periodista mexicana, muy premiada, posiblemente la periodista más premiada, que se ha jugado la vida denunciando lo que dices, que ha sido un referente para muchísimos periodistas latinoamericanos. La fuerza le viene de su madre y de su abuelo. Su abuelo era portugués y luchaba contra Salazar. Su madre era una psicóloga feminista que le ha transmitido toda esa fuerza, y es una mujer llena de fuerza y de energía y una gran periodista. Esa gran mujer es Lidia Cacho. ¿Cómo estás, Lidia? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, y gracias por lo de joven, porque no es cierto, pero bueno, aquí aclarando los hechos y dando datos duros. Tengo 59 años, así que de joven no tengo nada. No, pues hombre, es joven, sí. ¿Comparado con qué? Es la pregunta que hay que hacerse, así que joven. Eso es lo que hay que decir. Eso sí es cierto. ¿Qué significa, Lidia, para usted la palabra exilio? El exilio significa la expulsión de la patria y la protección, el seguir viva. Es una contradicción en sí misma y también agradecimiento. Está en Madrid no porque Madrid sea su casa, está en Madrid porque México no puede ser su casa. Así es, efectivamente tuve que salir de México después de junio. Justamente se están cumpliendo 2 años. Porque me atacaron unos sicarios en mi casa, mataron a mis perras, intentando acallarme nuevamente porque estaba a punto de testificar en contra de un gobernador que mandó torturar, que hoy está preso, y de otros líderes de redes criminales. Así que aquí estoy en España porque no pienso darles la oportunidad de que me maten, por lo menos no fácilmente. Tal como usted cuenta, tuvo que huir de México por hacer periodismo de investigación. En 2004 destapó con el libro Los demonios del Edén, una red de trata infantil vinculada a políticos y a grandes empresarios, y a partir de entonces comenzó una pesadilla que, como cuentas, continúa hoy. Lo más duro de esa lucha contra la pederastia, ¿qué ha sido? Marcharse. Lo más duro ha sido en realidad lograr que la gente entendiese, no solamente la sociedad en general, sino mis colegas periodistas y las personas dentro del sistema de justicia, que había que proteger la integridad a lo largo de todos estos años de estas 200 niñas y niños que testificaron en contra de los criminales. Hacerles entender que no todas las vidas de las víctimas quedan destruidas y que existe la posibilidad de dar un trato adecuado para no revictimizar. Eso ha sido probablemente lo más agotador de todo. Y en segundo lugar, por supuesto, tener que salir corriendo de vez en cuando para que no me maten también ha sido complejo y ha retraumatizado, y por eso voy a terapia 2 veces a la semana, por supuesto. México ha superado a Afganistán en el país más peligroso del mundo para los periodistas. Son muchos los periodistas que mueren. Tú cuentas, y has contado más a veces, que de alguna forma te protegió ser conocida. Relativamente, pero hay muchos periodistas menos conocidos que están siendo asesinados en América Latina y en México sobre todo. Por supuesto, sí, hay una escalada de violencia por parte del Estado, de los estados corruptos y corruptores, no solamente en México, sino en otros países del mundo, que empiezan amenazando a los periodistas.
y advirtiéndoles que les van a desaparecer, no en términos físicos, sino en términos profesionales. Es decir, que si siguen haciendo ciertas investigaciones sobre los poderes políticos y empresariales, lo que van a hacer es sacarlos de los medios de comunicación y empezar a borrar su nombre, digamos, ¿no? Y ese es el primer miedo que hemos enfrentado miles de periodistas en todo el mundo. En México lo que sucedió de una manera muy similar a la de Colombia, y lo que ha sucedido en Rusia y en muchos otros países del mundo, Turquía también tiene el mismo fenómeno, es que fue incrementando en la medida en la que las y los periodistas seguimos haciendo nuestro trabajo a pesar de estas amenazas, a pesar de que nos despedían de un medio y de otro y seguíamos y nos fuimos por la libre, y buscamos la manera de publicando libros, haciendo radio comunitaria. Entonces escaló la violencia, escaló a violencias físicas, a amenazas verbales, a amenazas telemáticas y eventualmente, por supuesto, a casos como el mío de tortura, de otros colegas, secuestros que en México les llaman levantones, igual que en Colombia, que es este hecho que te llevan un militar, unos policías, gente del gobierno, te desaparece 2-3 días, te golpean y te vuelven a soltar por ahí en la calle para advertirte que te calles. Eso genera mucha autocensura, evidentemente, pero habemos algún grupo de personas por todo el mundo que a pesar de ello seguimos adelante. México sin duda es el país con más periodistas asesinados en la historia reciente y periodistas torturadas, perseguidas y amenazadas de muerte, y por haber hecho investigaciones justamente de los vínculos entre la política, la delincuencia organizada y la corrupción empresarial. En esas 24 horas en las que sufrió torturas y amenazas de muerte, pensó que era el fin. Por supuesto, sí hubo momentos muy claros en los que estaba segura que iba a morir y en los que lo deseé, evidentemente. Cuando eres torturada, una de las finalidades de la tortura, de los expertos torturadores, como son estos policías entrenados por militares, es justamente lograr romper tu voluntad de vivir, por un lado, y por otro lado es hacerte sentir que el agotamiento emocional y el dolor va a ser tan infinito que prefieres que termine, ¿no? Y hubo momentos en los que de pronto como me recuperaba y pensaba, no, claro que no los voy a dejar, como si yo tuviera algún poder sobre ellos, ¿no? En realidad me salvaron los otros, mis colegas periodistas y toda la gente que estaba preparada por si algo me sucedía, ¿no? Porque estaba planeado, además, yo acusé de tentativa de homicidio al gobernador que tengo ahora en prisión y a los policías a quienes he logrado sentenciar, porque no solamente me torturaron y me llevaron ilegalmente a la cárcel, intentaron matarme, era la idea. El actual presidente juega a ser populista de izquierdas, pero no cambia nada, porque me contabas antes que va a dar unas medallas a todos los policías que han luchado en todos estos años, y muchos de ellos han practicado desapariciones, asesinatos, torturas, secuestros. No todos son limpios, habrá muchos que son limpios, pero no todos. Sí, el presidente López Obrador inició su carrera política dentro del PRI, ¿no? El partido que es conocido mundialmente porque dominó al gobierno, al Estado mexicano durante décadas, 70, un poco más de 70 años, y éramos un país unipartidista controlado absolutamente por esta que le llamaron en algún momento suave dictadura. Y bueno, viene de ahí, viene de esa escuela, de un populismo lleno de contradicciones, profundamente conservador, moralino, de raíces cristianas, que se dice progresista pero no lo es, que se dice liberal pero a veces no lo es, depende desde donde tomes la palabra liberal, desde donde la analices. Y lo que hace López Obrador todas las mañanas es denigrar y desacreditar a la prensa todo lo que puede, porque quiere debilitar a los medios para no ser analizado, para que no hagamos nuestro trabajo, por un lado, y por otro lado, evidentemente, en este último acto que ha hecho en estos últimos días, en voz del representante, del vocero del ejército mexicano, es que se va a hacer un homenaje
a los soldados que entre el 68 y el 74 y durante la Guerra Sucia de México desaparecieron a cientos y cientos de estudiantes, de profesores, de profesoras y de activistas en México. Les desaparecieron, les torturaron, les asesinaron. Va a premiar a eso, y eso suena, nos recuerda, nos trae los ecos de Chile y de Argentina, y es terrible. Claro, esto habla o ha contado que es como un triunfo haber logrado encarcelar a casi todos los imputados y a los policías que la torturaron, y es magnífico haber podido hacerlo. Pero ¿eso le ha ayudado o ha logrado perdonar también a esos captores? Sí, definitivamente sí, y no los perdoné porque sea muy buena persona, sí lo soy, pero no los perdoné por eso. Los perdoné porque aprendí después de haber sido torturada. Cuando salí estuve hospitalizada por la tortura y el maltrato físico, que no podían colonizar mi espíritu, mi cuerpo. Es algo que aprendí mi madre. Mi madre me lo dijo claramente: si ellos se quedan ahí, colonizan tu cuerpo y tu memoria. Y yo estaba dispuesta a trabajar todo lo que pudiera para ello. Y el día que testifiqué en contra del jefe de mis torturadores, el jefe de la policía, él sonreía mientras yo hablaba, y le dije que ya lo había perdonado, que esperaba que le dieran la sentencia más elevada, que fueron 7 años por tortura, que no es nada, pero bueno, es algo porque son de las primeras sentencias históricas en México. Y lo perdoné por eso, porque no lo quiero ni en mi memoria, ni en mi piel, ni en mis pesadillas, ni en nada de mi vida. Y ahí está él, pagando lo que hizo y dándole la lección a otros periodistas, a otros policías, de que si torturan, terminarán en la cárcel. Tú eres periodista y eres mujer en un país con feminicidios, casi 10 diarios. Ser mujer es muy peligroso. Ser mujer siempre ha sido peligroso. Ahora que publiqué el nuevo libro, Cartas de Amor y Rebeldía, estaba revisando mis diarios de cuando tenía 12 años y fue absolutamente revelador, porque eran diarios a los que no había vuelto en mucho tiempo. Y me doy cuenta que desde los 12, 13, 14 años estoy tratando de cuestionar todo esto, con la voz de una niña, por supuesto, de lo difícil que es andar por las calles sola, por ejemplo, ¿no? De todas estas lecciones que aprendes, de tienes que ir con alguien, tienes que caminar siempre acompañada. Recuerdo que mi madre me decía cuando era niña, a mí y a mi hermana mayor, si van por la calle y sucede algo malo a ustedes o a otra persona y ven a un policía, no vayan con él, corran al lado contrario y entren a una tienda, una papelería y pidan ayuda. Desde niña esa era la historia en mi país. Los policías daban mucho miedo porque casi siempre, no todos, pero casi siempre estaban del lado de los corruptores y de la impunidad. Qué horror. Claro, los asesinatos de mujeres en México, que son producto de una sociedad profundamente violenta y que además ha normalizado la violencia de género, llegan a ser casi 10 diarios. ¿El gobierno hace algo? ¿Es consciente de que esto pasa? Bueno, el presidente López Obrador ha dedicado los últimos 11 meses a hacer una campaña negacionista sobre el feminicidio, comparándolo con los homicidios, es decir, con los asesinatos de hombres, sin entender el fenómeno complejo que implica el feminicidio. Es decir, sí es cierto que hay muchas más muertes de hombres, asesinatos de hombres y niños en el país, pero estos son perpetrados en el 99.9% de los casos por hombres, y los feminicidios son también perpetrados por hombres, y se trata de una cultura profundamente violenta que tiene que ver con, por un lado, la delincuencia organizada, por otro lado los delitos comunes, y en el caso de las mujeres es concretamente por ser mujeres. Es decir, tiene mucho que ver con las mujeres que exigen su libertad, un poco como en España, aunque aquí el fenómeno es mucho más pequeño, pero hay que tener mucho cuidado porque esto crece velozmente. Yo cada vez que veo un feminicidio en España recuerdo cuando en 1994 ahí sí era jovencita, y fui una de las 3 primeras reporteras que cubrió los feminicidios en Juárez, y nadie nos creía cuando decíamos esto se puede convertir, esto tiene un patrón, hay un patrón criminal y esto se puede convertir en un problema incluso cultural, y pensaron que exagerábamos y que estábamos casi ficcionando lo que documentábamos, y ahora conocemos la realidad. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con cómo nos negamos lo que existe, ¿no? El machismo ambiental en México, en España, ¿dónde se combate? ¿Desde la escuela, en la educación, desde los medios de comunicación? Yo creo que desde todos los anteriores, sin duda. Me parece que estamos en un momento histórico en el que tenemos que trabajar muchísimo de la mano de los hombres y de los niños y de los jóvenes, acompañándoles a entender cuál es su rol
frente a las violencias, no solamente frente a las violencias que ellos podrían potencialmente ejercer, sino también frente a las violencias que han soportado desde la niñez. Yo escribí un libro que se llama Ellos Hablan, entrevistando solamente a hombres, todo el libro es sobre hombres. La primera parte son entrevistas con hombres, preguntándoles en qué momento de su niñez descubrieron que tenían que comportarse como hombres. ¿Cuándo fue cuando sintieron que los demás, es decir, los padres, los amigos, los profesores, los abuelos, el gobierno, la cultura, les exigieron que siguieran los paradigmas de la masculinidad para convertirse en personas que podían pertenecer a esa tribu de lo que significa ser hombre? No importa tu preferencia sexual, ser hombre, para empezar. Y es brutal, porque una de las cosas que descubrí con esta investigación es los hombres le tienen pánico a los hombres. Y tenemos que trabajar con eso. Es decir, este mismo miedo que tenemos las mujeres cuando salimos a las calles, cuando caminamos por las madrugadas, cuando estamos en algún lugar donde hay demasiados hombres que han bebido, en fin, también lo viven de una manera muy distinta los hombres, pero se quedan callados. Los hijos de padres maltratadores, de padres que les han humillado, tienen mucho miedo, pero difícilmente se enfrentan a ellos sin violencia, ¿no? La respuesta educativa que les han dado a los hombres frente a las violencias es la violencia. Y tenemos que transformar eso. Y lo tenemos que transformar desde la sensibilidad, el conocimiento, el aprendizaje y la compasión y el diálogo. No podemos romper el diálogo con los hombres ni con los niños, si no, no va a cambiar nada. Claro, todo esto que cuentas, Lidia, la violencia, los feminicidios, la corrupción, la impunidad, que es, yo creo, la característica subyacente de todo lo que has contado sobre México. Visto desde aquí, desde España, lo contemplamos con cierto derrotismo, como que México es un país perdido de alguna manera. ¿Qué tiene que pasar para que se pueda luchar contra esa corrupción que parece endémica? Pues lo que tiene que pasar es lo que está pasando, que tenemos probablemente una generación de las y los mejores periodistas que ha dado ese país desde la colonia, supongo yo, y que es uno de los países del lado de Colombia y de Argentina que más activistas sociales tiene y organizaciones de la sociedad civil que están rescatando a las comunidades enteras. La otra realidad es que más del 35% del país está controlado por la delincuencia organizada y tener cuidado de no solo decir narcotráfico, sino la delincuencia organizada que incluye varias vertientes. Una de ellas es, por supuesto, el ejercicio de la política a través de poner a miembros de la delincuencia organizada como alcaldes, gobernadores, senadores e incluso intentar imponer presidentes. Y por otro lado están los tratantes de personas, que cada vez son más, y los traficantes de armas, que tienen cada vez más poder en México a través de las redes de delincuencia organizada y narcotráfico. Entonces, bueno, entendiendo el mapa de la realidad criminal y política de México, lo que está sucediendo es que sí hay una andanada enorme de defensoras y defensores de derechos humanos, entre los cuales yo incluyo sin duda a grandes periodistas de la región, que estamos dando una batalla enorme, que es una batalla no solamente por enfrentar, por hacer contrapoder desde el periodismo, sino también por enfrentar toda la violencia, ¿no? E intentar transformar a la cultura de justicia en México. Una cosa que hemos hecho muchos de nosotros, yo por ejemplo como feminista he dado muchos cursos a policías, muchísimos años, y después de que fui torturada, una amiga que trabaja en el ejército y que da capacitación a militares de temas de equidad de género, de cuidados, de cómo atender a las víctimas, a mujeres y niñas víctimas de diferentes delitos, cuando la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano tiene que llegar a atenderles o ya sea en una crisis humanitaria o en algún caso de ataques de la delincuencia organizada. Mi amiga me preguntó si después de haber sido torturada sería capaz de volver a darles capacitación. Le dije, por supuesto, más que nunca. Y en mi experiencia hay muchísimos policías, tanto hombres como mujeres y personas en el ejército, que entraron porque quieren cambiar las cosas. Así que hay que seguir mirando también a aquellas personas que se atreven, al juez que ha sentenciado, los jueces y las juezas que han sentenciado a los más de 35 personas que yo he metido a la cárcel vinculadas con mis casos y con otros casos de pornografía infantil y de trata de niñas y niños. Es decir, sí es una batalla entre el bien y el mal, y yo sí creo que aunque cueste mucho trabajo y aunque sigan intentando aniquilarnos, podremos ganarla.
Tú decías que de alguna forma la deuda era con la gente que ha hablado contigo, los niños y las niñas que te han contado sus historias y te decían que contaban su historia para que tú cambiaras algo contando la historia, para que sirviera de algo su dolor. Eso te creó una responsabilidad de llegar hasta el final. Bueno, esa es la responsabilidad de todo periodista, por lo menos todo reportero que entrevista a un ser humano, ¿no? Siempre que vas a entrevistar a una persona, sea cual sea su condición de víctima, necesitas establecer un vínculo de confianza, y para establecer el vínculo de confianza, que lo sabemos en esta mesa, por supuesto, necesitamos adquirir una responsabilidad ética, y esa responsabilidad va de la mano de saber en qué grado tú puedes poner en riesgo a la persona a la que entrevistas, dependiendo de cómo publiques las cosas, cómo las comuniques, y si esta persona está amenazada, hasta dónde va a llegar tu responsabilidad después de haber publicado. Hay periodistas que me dicen que no hay ninguna responsabilidad, que tú publicas y te vas. Y yo creo que no, que el periodismo actual, el periodismo posmoderno, lo que hacemos es justamente eso, es hacernos responsables, porque el mundo lo exige y porque las víctimas lo merecen, y porque ese es el periodismo ético con perspectiva de derechos humanos. No hay más para mí. Periodismo comprometido. Lidia Cacho, que es una voz imprescindible del periodismo mexicano, escritora y periodista de investigación, acaba de publicar Cartas de amor y rebeldía en España con la editorial Debate. Por mucho que le guste Madrid, está en Madrid porque no puede estar en México, así que ojalá pueda estar pronto en México disfrutando de esa libertad y de esa situación que es claramente mejorable. Lidia, mil gracias por la visita y por la conversación. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego, Ramón. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Cadena SER. La radio.